Bienvenidos jóvenes de séptimo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 7 que es gráficos de faja y circulares en su lección número 2, gráficas de faja, con el tema gráficos circulares. Con el objetivo, conocer las gráficas circulares, determinar la medida del ángulo central usando proporciones. Vamos a ver, comparemos las siguientes gráficas. Vemos aquí en la parte de arriba un gráfico de faja, donde tenemos los elementos de literatura, ciencias naturales, ciencias sociales, arte y otros. En la parte de abajo derecho tenemos entonces lo que sería un círculo en donde vemos que tenemos la escala desde 0 hasta lo que sería entonces 100, ¿sí? Caería 100 ahí otra vez, donde representamos entonces de igual forma cada uno de estos valores con sus elementos respectivos. A esto como tal es que lo vamos a conocer o lo vamos a llamar como gráfico circular, porque representamos gráficamente los valores y lo tenemos en un círculo, donde vemos claramente que inicia en 0 y termina ahí mismo en el 0, que hace el 100%, y se utiliza su representación usando las manecillas del reloj, movimiento de las manecillas del reloj, o sea, desde 0 hacia la derecha. En el siguiente ejemplo nos dice, encuentra el porcentaje del color verde mostrado en el siguiente gráfico. El color verde, vemos claramente aquí que comienza en 70 y termina en 90, o sea 90 menos 70 daría lo que es 20. Entonces decimos claramente que el porcentaje que tiene en este caso el color verde es de 20%. La gráfica circular es un recurso estadístico fácil de interpretar que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. Es más, es uno de los elementos tan utilizados que lo vamos a ver ahora y cuando estemos en los momentos de las elecciones para ver cuál es el comportamiento de las tendencias con respecto a las votaciones. De igual forma se utiliza el gráfico de barra y así los diferentes elementos, pero uno de los que más se utiliza es el gráfico circular. Si comparamos nosotros aquí entre estas dos figuras, vemos que hablar del 100% es exactamente hablar lo mismo que 360 grados. Hablar del 50% es lo mismo que hablar de 180 grados. Hablar de 25% es lo mismo que 90 grados. 10% es lo mismo que 36 grados. De aquí algo muy importante que podemos ver, que podemos utilizar la proporcionalidad, donde podemos decir que X es el dato que debemos de encontrar o queremos encontrar con respecto a grados, el porcentaje que tenemos de referencia y acá pues los elementos del total que son 360 y el 100%. ¿Sí? Este es el 1%, para que queremos convertir este 1% en grados, entonces decimos que automáticamente se equivale a 3.6 grados. En el siguiente ejemplo nos dice que con referencia a las explicaciones anteriores de la medida de los ángulos y los grados, encontremos entonces la medida de los ángulos centrales de los siguientes datos, donde para calcular entonces ese ángulo central vamos a ver que el total de los estudiantes corresponde al 50% o los 50 estudiantes y que X va a ser la medida del ángulo central respecto al dato. En otras palabras, vamos a decir que X, que es la medida del ángulo central, va a ser a 20, así como 360 grados va a ser a 50. Entonces, teniendo ya esta representación como tal, desarrollamos o resolvemos esta proporción utilizando la propiedad fundamental de las proporciones, donde dice que es la multiplicación de los extremos por la multiplicación de los medios. O sea, X por 50 es igual a 360 por 20. El 50 está multiplicando, pasa a dividir, entonces nos queda 360 por 20 entre 50 y esto lo resolvemos con la calculadora, nos queda un total de 144 grados. Ese entonces sería la medida del ángulo central del color rojo. Seguimos y ahora vamos a encontrar con respecto al color azul y los demás, pero antes de eso, para evitar estar escribiendo o estar haciendo este cálculo cada vez, mejor lo vamos a resumir en virtud de esto que hemos encontrado aquí, que básicamente decimos que la medida del ángulo central va a ser igual a 360 grados por el valor del dato entre el total de datos. Entonces sería, para el color azul,
360 por el valor del dato, que es 15, entre el total de datos, que es 50. De aquí entonces que el resultado nos da que es 108 grados. Ahora con el color verde sería el valor del dato, que es 10 entre 50. De aquí que 10 entre 50 nos queda por 360, va a ser igual a 72 grados. Y el color amarillo, sería entonces 5 entre 50 por 360, que nos da un total de 36. Al sumar estos ángulos centrales, la medida de estos ángulos centrales, o 144 más 108 más 72 más 36, la suma de estos ángulos nos tiene que dar igual a 360. Si por alguna razón no nos da 360, quiere decir que más de alguno de estos valores lo hemos encontrado mal y debemos de corregir. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.